En la historia de la psicología hemos visto que principalmente esta era parte de la filosofía. La idea de que la psicología debía y podía convertirse en una ciencia ganó terreno en el siglo XIX. Para hacerla realidad, fueron fundamentales los avances en el campo de la fisiología y el desarrollo de los primeros métodos experimentales para el estudio de la mente. La frenología es una antigua teoría que afirma la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad de un individuo, así como sus tendencias criminales, basándose tan solo en la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Fue desarrollada alrededor del año 1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Actualmente se le considera una pseudociencia, ya que no presenta ninguna validez. Sin embargo, ha merecido cierto mérito como protociencia, por su contribución a la medicina con sus ideas de que el cerebro es el órgano de la mente, y que ciertas áreas cerebrales albergan funciones específicamente localizadas. El fisiólogo Charles Bell había distinguido entre dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna vertebral. Hasta entonces se creía que todos los nervios funcionaban en ambas direcciones. Magendie demostró las diferentes funciones de los nervios de la columna vertebral. En la década siguiente, la fisiología amplió esta distinción entre nervios sensoriales y motores a la parte superior de la columna vertebral y al encéfalo. Pierre-Paul Broca observó que al realizar la autopsia de un paciente suyo con trastornos en el lenguaje, tenía dañado el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Consideró que su descubrimiento proporciona cierto respaldo a la teoría de Gall. En 1870, dos investigadores alemanes, Gustav y Edward, anunciaron que la estimulación eléctrica del encéfalo puede desencadenar movimientos. El cerebro conectaba estímulos y respuestas, mientras que la mente asociaba y conectaba ideas. La teoría refleja del cerebro prometía satisfacer la vieja ambición de abrir una vía a través de la fisiología para conectar la mente y el cerebro, convirtiendo así la psicología en una ciencia. Cuando la psicología se estableció finalmente como ciencia, se había llegado ya a un consenso acerca de la naturaleza básica del funcionamiento del cerebro. Nuevos métodos para la psicología. En la concepción newtoniana de la ciencia, la medición cuantitativa es fundamental. Sin medición no pueden haber leyes científicas. La experimentación fue adquiriendo una importancia cada vez mayor en el panorama científico del siglo XIX. Quedó así preparado el terreno para fundar la psicología. La psicología experimental. El primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales surgió de un ámbito insospechado, la astronomía. El astrónomo alemán Friedrich Bessel comenzó a comparar sistemáticamente los tiempos de tránsito de diferentes astrónomos. Descubrió que el registro de la velocidad de tránsito era distinto en todos los astrónomos. Hermann von Helmholtz utilizaba la medida de los tiempos de reacción para encontrar una respuesta al problema de la velocidad de la transmisión nerviosa. Estimuló el nervio motor de la pata de una rana en unos puntos cercanos al músculo y en otros alejados de él, y calculó el tiempo que tardaba el músculo en reaccionar, teniendo como resultado que la velocidad de dichos impulsos era solo de 26 metros por segundo. Franciscus Danders descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podría utilizarse para cuantificar objetivamente la velocidad de los procesos mentales. A esto se denominó cronometría mental. Edwin Boring se basa en que Gustav Theodor Fechner, que concibió y desarrolló la primera investigación sistemática de la psicología experimental, la cual además dio lugar a leyes matemáticas, descubrió que la fuerza de una sensación S es una función logarítmica de la fuerza de estímulo R, es decir que S es igual a K logaritmo R. El fisiólogo Ernst Heinrich Weber fue el primero en utilizar el método consistente en medir a los participantes que discriminaran entre estímulos de distinta magnitud.
Fechner confiaba en que su psicofísica pondría de manifiesto que la mente y el cuerpo estaban relacionados de manera precisa y cuantificable. Fundó la psicología experimental. Los test mentales. Otra forma de medir la mente, el test mental, surgió en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicada. Se pusieron al servicio de la educación pública. Los test en Gran Bretaña. Sir Francis Galton se interesó por la evolución de los rasgos mentales. Su obra Hereditary Genius rastreó los linajes de familias en que las capacidades físicas parecían haber pasado de padres a hijos, y otras en que ocurría lo mismo con las capacidades mentales. Por ejemplo, demostró que mientras una familia producía generaciones de universitarios excepcionales, otra producía sobresalientes abogados y jueces. Él quería medir la inteligencia, capacidad mental más importante. Carl Pearson concibió el coeficiente de correlación, conocido como correlación producto-momento de Pearson. Descubrió que existía una alta correlación entre las notas de los exámenes de distintas asignaturas, lo cual confirmaba la idea de que la inteligencia es la única habilidad mental. Paul Pierre Broca sostuvo que cuanto mayor fuera el cerebro, mayor sería la inteligencia de la mente. Sin embargo, la agudeza sensorial no es la base de la inteligencia, y la correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es mínima. Alfred Binet se introdujo en el campo de la psicología a través de la clínica mental. Trabajó en hipnosis, llevó estudios en muchas áreas de la psicología y fue cofundador del primer instituto psicológico en la Sorbona, Francia, en 1889. Elaboró una batería de test prácticos basado en un conjunto de tareas intelectuales que pudieran realizar los niños normales a determinadas edades. Este método permitía comparar los resultados de cualquier niño con los demás estudiantes de su misma edad, identificando a aquellos con retraso cognitivo y así proporcionarles una educación especial. Henry Goddard trabajó como investigador en una institución que acogía a niños con distintos trastornos, como epilepsia, autismo o retraso cognitivo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba Goddard era determinar si los niños presentaban una patología mental o si estaban físicamente enfermos. Descubrió el test de Binet y se dio cuenta que satisfacía sus necesidades. Lewis Terman estandarizó el test Stanford-Binet con gran cantidad de niños normales, introduciendo así un mayor rigor científico en las pruebas de inteligencia. William Stern introdujo el concepto de consciente de inteligencia o CI, que era un modo cuantitativo de establecer el nivel mental de un niño. La prueba de Binet permitía medir la edad mental de cualquier niño y esta podía relacionarse con su edad cronológica. Así, si un niño de 10 años era capaz de realizar tareas habitualmente realizadas por los niños de 10 años, su CI era 10 sobre 10 igual a 1, cifra que se multiplicaba por 100 para eliminar posibles decimales. La influencia de los test mentales fue muy profunda y constituyeron la piedra angular de la psicología aplicada en sus comienzos. Ofrecía la aplicación de la psicología a diversas áreas: la educación, la selección de personal o la evaluación de la personalidad. La filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain estudió la psicología a partir del asociacionismo y la fisiología. Abarcaba todos los temas de la psicología, desde las sensaciones simples hasta la estética y la ética. Estuvo influido por la psicología de Hartley y los filósofos Mill, y por la fisiología sensomotriz de Müller. Bain no realizó experimentos, pero fue el fundador de la prestigiosa revista Mind. En el caso de Adolf Taine, siguió la psicología asociativa de Bain, según la cual las ideas podían reducirse a sensaciones. A partir de una sensación débil, podía obtenerse una sensación consciente. También investigó el sustrato fisiológico de la sensación y habló del paralelismo psicofísico, según el cual a todo suceso que ocurría en la conciencia le correspondía un suceso nervioso. El cerebro lo que hacía así era copiar la información nerviosa que en él entraba. Su neurofisiología presentaba al cerebro como un órgano no especializado que asocia estímulos y respuestas. Seguidamente, Hermann Lutz fue el principal representante de la psicología filosófica humana. Propuso un enfoque empirista de la conciencia.
Sostuvo que la percepción de la profundidad era aprendida y que la experiencia se componía de ideas simples. Sin embargo, a pesar de su concepto sensorio-motor del cerebro, sostuvo que tanto los seres humanos como los animales tenían alma. Las ideas de Lutz fueron apoyadas por otros psicólogos posteriores como Ward y James. Finalmente, Hermann Wundt, en su opinión, el conocimiento del mundo se obtenía a partir de la experiencia. No le interesó tanto si el conocimiento que se tuviera era verdad o no, sino que el conocimiento indujera una acción efectiva. En su opinión también las categorías de Kant no eran innatas, sino que se aprendían, exceptuando la de causalidad. La psicopatología, psiquiatría y neurología. En Francia se vinculó a la psiquiatría y la neurología, ramas de la medicina que tratan a los enfermos mentales. La psiquiatría surge como una rama científica del cuerpo médico en el siglo XIX. Su objetivo era convertir los manicomios en lugares de tratamiento para personas con locura. El término psiquiatría fue acuñado por Johann Christian Reil en 1808. La terapia moral en este contexto significaba terapia mental. Dicha terapia aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de limitarse a aislarlos. En 1801, Philippe Pinel convirtió la terapia moral en el modelo de la psiquiatría practicada en los asilos mentales. En la psiquiatría moderna surge Emil Kraepelin, fruto de sus investigaciones hacia la demencia precoz, que hoy se conoce como esquizofrenia. Desarrolló el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado. Los neurólogos trataban trastornos menos graves que la locura como la neurosis, pero tanto neurólogos como psiquiatras empezaron a admitir que simplemente hablar con el paciente podía ayudarlos a establecer relaciones activas con los médicos. La mayor parte de los psiquiatras y neurólogos creían que las causas de los trastornos eran biológicas y que había una base genética para este tipo de enfermedades, porque con mayor frecuencia los casos se daban dentro de una misma familia. La psiquiatría romántica sostiene que las causas de las enfermedades mentales residían en las circunstancias de la vida de los pacientes, especialmente en su vida emocional. Concebían la locura como producto de las pasiones que habían escapado al control racional, y en la práctica se pasaban horas comentando la vida emocional de sus pacientes y se trataba de inculcar valores morales y religiosos. La psicología clínica francesa. En Francia, la psicología se desarrolló como un complemento de la medicina. La neurociencia avanza gracias al trabajo clínico y de laboratorio, en el cual los investigadores utilizan experimentos de la naturaleza para entender el funcionamiento cerebral normal. La tradición clínica francesa aportó a la psicología el término sujeto, que actualmente se utiliza para referirse a las personas que participan en los estudios psicológicos. Los psicólogos franceses dedicaron una gran parte de su atención al hipnotismo que ellos relacionaron con la histeria. A este respecto surgieron dos teorías acerca de la naturaleza del trance hipnótico. Liebold inició una escuela de pensamiento, Nancy. En dicha escuela sostenía que el estado hipnótico era una intensificación de determinadas tendencias existentes durante el sueño o el estado de vigilia. Durante la hipnosis, la conciencia pierde el control que ejerce habitualmente sobre la percepción y la acción. La otra escuela, la del Hospital de la Salpêtrière de París, su principal representante fue Jean-Martin Charcot. Defendía que el estado hipnótico debía ser un estado patológico propio solo de los enfermos de histeria. Por tanto, la hipnosis y la histeria se consideraban como pruebas de un sistema nervioso patológico. En conclusión, el conflicto entre el nuevo naturalismo científico y los antiguos fue decisivo en el siglo XIX. El naturalismo, producto de la Ilustración, mantenía la esperanza en la posibilidad de perfección de los seres humanos, en el conocimiento profundo y útil del universo, pero suponía un desafío para las creencias tradicionales que se habían acumulado y vivido durante siglos, siendo este un problema para la ciencia, al tener que convencer a la sociedad de su sinceridad y eficacia. La ciencia se convirtió en un cientificismo, se estableció con éxito y pasó a dominar el panorama mundial intelectual. Durante el siglo XIX, las tres corrientes fundacionales de la psicología. Wundt fundó la psicología de la conciencia, Freud fundó la psicología del inconsciente y varios psicólogos evolucionistas fundaron la psicología de la adaptación. Todos los conceptos de cada una de ellas se hallaban ya disponibles, a la espera de las mentes creadoras capaces de reunirlos en programas psicológicos coherentes.